Esta noche nos acompaña en el estudio de Latinus el gran Enrique Krause. Querido Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Qué honor recibirte. Encantado de estar contigo, Carlos, siempre, sobre todo hoy, sobre todo estos días y frente a la manifestación, la marcha del domingo. ¿Qué implicaciones tiene para ti? ¿Qué lugar tiene en la democracia, en la historia, la manifestación de este domingo? Un lugar importantísimo. Tan importante como las marchas del 68, Carlos. ¿Tanto así? Sí, claro, por supuesto. Las marchas del 68 fueron un gran no, una gran protesta de cientos de miles de personas en el país frente a un gobierno autoritario, despótico, contrario a las libertades, ajeno a la democracia, rígido y sin sensibilidad. Y marchamos en el 68, silenciosamente, respetuosamente, en esa marcha impresionante de septiembre. Terminó todo en un baño de sangre, lo sabemos, pero el movimiento estudiantil de 68 conquistó las libertades, o comenzó la conquista de las libertades que México todavía goza. Esto es el saldo del 68. Yo creo que esto, en el largo aliento de la historia, este es un capítulo más de la larga lucha del pueblo mexicano por la libertad y por la democracia. Sabemos a ciencia cierta que pase lo que pase el domingo en términos de cuánta gente se junte en el Zócalo y en cuántas otras plazas del país, el desenlace no será como en las marchas del 68. Sabemos que no habrá un baño de sangre y en ese sentido pues hay una conquista que defender. Precisamente, eso fue lo que se logró en el 68 con tanto dolor. Y no solo en el 68, en toda la lucha por la democracia anterior, que viene de Madero, de Vasconcelos, de Gómez Morín, de Berto Castillo. Y se concretó después del 68. Y que se continuó con varias generaciones que luchamos por la democracia en los 70, 80, 90, hasta conquistar la transición a la democracia en el 97, pienso yo, con el triunfo en la Ciudad de México de Cuauhtémoc Cárdenas y cómo se removió al PRI del Congreso. Nuestra democracia, Carlos, es joven y es frágil. La democracia siempre es frágil, lo sabían los griegos. Pero la nuestra no solo es frágil, es joven. Y sin embargo los mexicanos hemos aprendido la libertad y hemos aprendido el valor de la democracia. Esto no me cabe ninguna duda. Pero esa democracia y esa libertad está en riesgo. Está en un riesgo, digamos, yo diría, real e inminente. Inminente. Sí. ¿Ese riesgo se apellida López Obrador? Ese riesgo es el cambio de régimen que quiere instaurar el presidente López Obrador. Sabemos todos los elementos. El hostigamiento de la libertad, el ahogo de la libertad de expresión, cómo ha fustigado y atacado el Poder Judicial, cómo quiere modificar con toda esta alud de reformas al Poder Legislativo. Estos son solo algunos de los elementos. No solo quiere restaurar el régimen del PRI, lo quiere hacer aún más autoritario porque, después de todo, el PRI dependía de un presidente que cada 6 años estaba allí, con un PRI que era una estructura, una institución, y el presidente se iba cada 6 años. Bueno, tal parece que el presidente López Obrador quiere hacer algo similar a un continuismo, porque quiere imponer su programa, pero además Morena no es una institución, Morena es un movimiento, ¿no? Con un caudillo. Populismo puro, muy peligroso para nuestra democracia. Por eso aquí estoy, como he estado siempre y como tantos compañeros míos, como estaba Cosío Villegas, como estaba Gómez Morín, los maestros, Octavio Paz,
como está Gabriel Said, como están tantas personas que han con Goldenberg, en fin, sería interminable la lista de personas de distintas generaciones que hemos luchado por la democracia en México. La democracia en México no vamos a permitir, los ciudadanos, subrayo la palabra, la nobilísima palabra, los ciudadanos, no vamos a permitir que se pierda. Cuando han habido otras reformas al sistema judicial, a las reglas electorales, reformas políticas, normalmente se dan en consenso con la oposición o incluso, voy más allá, desde la oposición, es decir, en respuesta a demandas de la oposición. Hoy estamos frente a reformas estructurales que se hacen contra la oposición, se hacen desde el poder contra la oposición. ¿Qué te dice eso? Bueno, porque pretextan normalmente, pero si ya una vez desapareció la Suprema Corte en tiempos de Zedillo, pero si muchas veces se han hecho reformas político-electorales, ¿de qué se quejan? La palabra clave en una democracia es la que acabas de usar: diálogo, consenso, debate, acuerdo. Este gobierno es lo contrario, este gobierno es imposición, es despotismo, es tiranía. No estoy usando con ligereza esas palabras, es autoritarismo. Es el camino de la dictadura. Ha polarizado a la sociedad mexicana como nunca antes. Ha plantado la mala hierba del odio ideológico en la sociedad mexicana, y este país y este pueblo no alberga de manera natural esos odios. Te lo dice alguien que ha estudiado la historia de México. No, los mexicanos hemos sido a lo largo de la historia muy violentos, pero somos más propensos y más inclinados al amor que al odio. Nada más que López Obrador usa la palabra amor de una manera hipócrita. ¿El 2 de junio nos estamos jugando dictadura o democracia? Mira, nos estamos jugando entrar en una etapa muy turbulenta y difícil, en donde la democracia puede estar en riesgo en caso de que, en efecto, ese Congreso tenga la mayoría calificada morena, y entonces todas las reformas o buena parte de las reformas que ha propuesto el presidente se aprueben, ¿no? Pero fíjate, déjame introducir aquí una nota de optimismo. Vuelvo a repetirte, el pueblo mexicano, la ciudadanía mexicana, el ciudadano, noble palabra que quiere decir persona ocupada y preocupada por la vida pública, el ciudadano va a defender a capa y espada la libertad y la democracia. Es indudable esto. Y se va a ver el domingo en las ciudades, y va a seguirse viendo después del 2 de junio en caso de que se cometa fraudes o de que en efecto quiera instaurarse ese régimen. Entonces yo me permito, no diría profetizar, pero anticipar que no se perderá la democracia mexicana, pero entrará en una zona de riesgo, ¿no? Y esto nos hará perder aún más tiempo histórico que no debemos perder, que no es justo con los jóvenes de México, con las nuevas generaciones, que se pierda. ¿Hay una elección de Estado en puerta? Bueno, es evidente, ¿no? Digo, es evidente. A ti te ha tocado estudiar y vivir elecciones de Estado. Bueno, las elecciones de Estado existieron siempre, eran hasta folclóricas. A mí me parecían detestables, ¿verdad? Pero hasta folclóricas en los tiempos del PRI, ¿no? Ahora queda claro, es decir, los dineros públicos y los dineros, bueno, los dineros privados de oscuro origen, no te tengo que informar de lo que tú mismo informas, ¿verdad? Todo esto está en juego. Además de que yo creo que no hay una equidad en la presencia pública, incluso mediática, de las candidatas. Pero espero, y hago el llamado,
a la ciudadanía de que exijamos, y a todos los medios, sin excepción, de que procuren tener la mayor equidad en las campañas presidenciales, que procuren dar voz, presencia a voces disidentes y, desde luego, a la candidata de oposición, además de la candidata oficial. ¿Sientes que el presidente López Obrador tiene en un puño a los empresarios, en un puño a los medios, ahogados, bota en el cuello? Yo creo que el instinto de la libertad y de la democracia debe privar en última instancia, y que estos empresarios y que estos medios van a encontrar que tienen que servir ante todo al ciudadano mexicano y al público, y si eso cuesta la distancia y el enojo del poder, bueno, mira, adelante, ¿no? La democracia y la libertad bien vale un encuentro, un encontronazo con el poder. Te lo digo por experiencia propia. Oye, hace 40 años publicaste uno de los ensayos que marcó, ¿no?, a la sociedad mexicana, que fue Una democracia sin adjetivos. Déjame te hago dos preguntas simultáneas. ¿Alcanzamos esa democracia sin adjetivos? Y dos, ¿qué adjetivo le pondrías a la democracia de López Obrador? Era sencillo lo que yo proponía hace 40 años. 1984. Haciéndome eco, por cierto, de la larga tradición democrática que venía desde el siglo XIX de los liberales y de Madero, y de Vasconcelos, Gómez Morín, los precursores, muchos precursores, e incluso de González Casanova en su libro La democracia en México. Bueno, mira, proponía que hubiera una auténtica vida de partidos, que hubiera un Estado que renunciara a ser el monopolio, a estar, digamos, fundido con el gobierno y un monopolio del poder, y que hubiera elecciones libres y limpias, que los votos se contaran y que hubiera prensa y medios libres. No era muy complejo, ¿verdad? Nada más que México no lo había tenido ninguna de esas cosas durante los 50 años anteriores al escrito ese. Bueno, pues mira, lo fuimos conquistando. Y yo creo que, vida de partidos, elecciones libres y limpias, un Estado y libertad de expresión, lo hemos tenido, pero ha entrado en una zona a lo largo de este sexenio de peligro, de hostigamiento, de acoso. Entonces yo te diría, sí, le quitamos muchos adjetivos a la democracia durante esos años, de gobiernos buenos, malos, mediocres, lo que tú quieras, pero democráticos. Yo no te he hablado una sola palabra, ni te hablaría, de cómo califico al gobierno de López Obrador. Ese gobierno al que llevó la gran mayoría de los mexicanos ha desplegado su programa. Lo único que yo pido es que se le califique con limpieza y con libertad el próximo 2 de junio. Eso. Y eso es lo que está en riesgo. Que haya lo que decía Madero, sufragio efectivo, que quiere decir el voto libre, el voto efectivo. Y sí, no reelección, que no solamente implica que no haya, que no sea López Obrador el que esté en la boleta, sino que los mexicanos elijamos libremente nuestro destino, que mira, muy probablemente no es el que ha diseñado con sus 50 reformas el presidente López Obrador. ¿Qué calificativo le pondría a la democracia mexicana en este momento? En pie de lucha. ¿En peligro? En pie de lucha. ¿Me dices entonces que este arroz no se ha cocido? Ah, no, de ninguna manera. Mira, ¿qué día nos tocó hablar a ti y a mí hoy, no? El dictador más
notorio, el gran genocida del mundo actual, Putin, asesina al gran héroe de la libertad, Navalny. La escoria y la gloria, Putin y Navalny. ¿No te dice eso algo importante? Que el mundo entero, el mundo que todavía cree en la libertad, porque creo que es un instinto natural en los hombres, ¿no te dice eso algo, no te da eso una señal para ti, por supuesto que la ejerces, para mí, pero para el ciudadano mexicano, que ojalá inunde las calles de manera ordenada, responsable, pacífica, el próximo domingo, nos está diciendo algo? La libertad es un valor cardinal del hombre. Es muy difícil que se nos arrebate. Entonces, recordemos a ese hombre extraordinario, recordemos a todos los hombres que han luchado por la democracia y la libertad, luchemos y marchemos pacíficamente, recordemos el 68, recordemos las marchas de nuestra historia y digámosle no. No al despotismo, no a la tiranía, no a la mentira, no a la polarización, no al encono, no al insulto, no al uso del poder en contra de la sociedad. Déjame citar otro ensayo tuyo, El Mesías Tropical, que se publicó, que fue brutalmente premonitorio y se publicó en el camino de la primera campaña presidencial, el primer intento de López Obrador por llegar a Palacio Nacional, que cristalizó finalmente en el 2018, pero se intentó desde 2005, 2006. Tú conoces como pocos, estudiaste como pocos y calculaste como pocos qué tipo de presidente iba a ser Andrés Manuel López Obrador. Déjame te pregunto algo, ¿qué tipo de expresidente crees que va a ser López Obrador? Más concreto, ¿Claudia Sheinbaum es una especie de reelección de Andrés Manuel? Déjame primero decirte, Carlos, que la palabra mesianismo es después de todo una palabra noble de la sociología religiosa. Yo creo que este gobierno ya no merece siquiera asociarse a ese término que después de todo es noble. Yo siempre he creído que hay que separar la religión y sobre todo el mesianismo de la política. El mesianismo en la política siempre produce resultados desastrosos. ¿Le cambiarías el nombre al ensayo si lo publicaras hoy? Es ocioso pensarlo, ¿no? Pero en ese momento me pareció correcto. Lo que ha ocurrido ya en el sexenio me parece que es, pues, un gobierno destructor. Destructor de la concordia, destructor de las instituciones. Bueno, esto no quiere decir, y lo deslizo ahí, lo deslicé en ese ensayo y ahora, que haya políticas sociales de este gobierno que no hayan estado bien. Subrayo, yo no veo el mundo en negros y blancos. Qué bueno que los programas sociales tienen rango constitucional. Ahora bien, me pides sobre el futuro, ¿no? Yo espero que cualquiera de las candidatas que llegue, desde luego la de oposición, Xóchitl Gálvez, con quien simpatizo mucho, o Claudia Sheinbaum, marque su distancia del presidente desde luego el 1 de octubre. A ver, me queda claro que en el caso de Xóchitl Gálvez es algo casi eso es obvio, pero también ¿por qué el 1 de octubre? Bueno, porque así ha sido desde 1934. Justo eso te iba a preguntar. Tú has analizado como nadie la historia. No. La historia de México. Déjame. No, pero bueno, no importa. Pero mira, a ver, siempre se ha hablado de que el presidente que se va puede terminar manipulando al presidente que llega. Sí. ¿No? Se me ocurren un chorro de ejemplos. Y voy al caso quizá más extremo. Tenías un presidente muy fuerte y un candidato muy débil, que era Salinas Cedillo.
O Echeverría y López Portillo. Bueno, Hubo un corte. sin embargo, Hubo un corte. Siempre ha habido un corte. Siempre ha habido un corte. Es una regla desde 1934. Cada 6 años, a diferencia de muchos países del mundo, no solo de América Latina, México ha tenido una sucesión, una pacífica de presidente y un nuevo presidente que pone una distancia. y la pone desde campaña muchas veces, ¿no? Empieza a matizar en el discurso. Te voy a tomar decir, en el distancia. caso de Echeverría y López Portillo fue muy obsecuente con Echeverría. Habló de invitarlo al gabinete. Echeverría le quiso imponer su programa. Muchas personas en el famoso, en el instituto del PRI, es decir, lo tenía bastante acorralado. Y López Portillo bajaba la cabeza. Pero en el discurso del cuando tomó posesión el 1 de diciembre, marcó la distancia y al poco tiempo Luis Echeverría salió de embajador a las Islas Fiji. Bueno, yo no espero que Sheinbaum mande a López Obrador a las Islas Fiji, creo que no lo haría nunca, pero sí esperaría, y haría yo un llamado de que si eso ocurre, lo hablaremos aquí, espero, sí, ¿no? Claro. Indudablemente marca una diferencia porque el país no puede seguir así. Ahora, ¿crees que esto podría pasar? O sea, porque mucha gente se pregunta, ¿crees que si gana Claudia Sheinbaum rompería? Tú me dices, ¿crees que esto podría pasar? Podría pasar, ¿no? Porque la realidad existe y se impondría. Que está muy cercada a la candidata, a lo mejor cercada incluso por ella misma mentalmente, por la devoción que parece tenerle al presidente, indudablemente sí. Pero si eso ocurre, si en efecto ella accede a ser simplemente un instrumento de esa fuerza transhistórica que supuestamente es el cambio de régimen de la 4T, bueno, el país estará en gravísimos problemas frente a sí mismo y ante el mundo, y el gobierno estará en serios problemas. Pero ¿quién va a estar alerta? ¿Quién va a estar alerta, Carlos? La ciudadanía. La ciudadanía. Esa no tiene fecha de caducidad. Esa no es sexenal. La ciudadanía mexicana no es sexenal. Demostrémoslo el próximo domingo. Te agradezco muchísimo, Enrique, que hayas venido al estudio de Latinos. Hombre, encantado. Un privilegio conversar contigo. El gran Enrique Krause, hoy en Latinos.